llamados a salir. Ahora, esta definición no parece tener mucha relación con el evento del Pentecostés, en donde se dice que nace la iglesia. Sin embargo, en el libro de los Hechos, y yo te voy a pedir que vayas al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38. Te recuerdo que estamos haciendo el análisis de iglesia, del concepto de iglesia, porque nos es necesario hacer el análisis del concepto de iglesia para verificar si estas dos primeras definiciones que nos da la Iglesia Católica, así como también una parte del protestantismo, están cerca de definir lo que para la Biblia es el reino de Dios. Así es que en la búsqueda, en el razonamiento de qué es el reino de Dios, nos hemos encontrado con la necesidad de entender qué es iglesia. Así es que nos hemos dado cuenta que iglesia es una palabra que viene de la palabra eclesía, la cual es una combinación de vocablos ex y kaleo, que combinados traen un significado así como los llamados a salir. Hemos dicho que esto no tiene o no se ve que haya una relación con el evento del Pentecostés. Ahora, estamos haciendo un análisis de realmente qué significa iglesia y por eso estamos yéndonos al capítulo 7, versículo 38 del libro de los Hechos. ¿Ok? Ahora, te lo voy a leer. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Ok? Entonces, este versículo dice que Moisés estuvo en la congregación en el desierto. Ok. Ahora que nosotros lo leemos en el español, la palabra, pon atención especial en la palabra congregación. Esta palabra que tú la lees aquí al español como congregación, si tú tienes manera o si tú tienes una Biblia con Strongs, y si no tienes una Biblia con Strongs, yo te recomiendo que descargues el Elias Word y que descargues también de nuestro sitio de Facebook las diferentes traducciones que nosotros tenemos respecto a la Biblia. De esta forma, tú podrás iniciar incluso un estudio sistemático por tu propia cuenta, recurriendo incluso al significado de las palabras originales. Entonces, en términos generales, en este versículo 7:38, en esta palabra en especial que se refiere congregación, aparece esta misma palabra eclesía. Sin embargo, extrañamente, cuando lo leemos al español, nos damos cuenta que el traductor, en lugar de ponerle iglesia, como lo hizo con el resto de los casos en donde aparecía eclesía, aquí decidió traducirlo como congregación y no como iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué este traductor, dice, ¿por qué si en un lado yo traduzco eclesía, lo traduzco como iglesia? ¿Por qué en este versículo 7:38, eclesía, yo lo traduzco como congregación? Bueno, este versículo hace referencia al Israel que salió de Egipto. Es decir, este versículo, si tú traduces esa palabra congregación y en lugar de congregación le pones iglesia, entonces este versículo nos dice, la iglesia es Israel. Ahora, no un Israel espiritual, sino Israel como tal. ¿Por qué? Porque este versículo hace referencia al Israel que salió de Egipto. Ahora, sin embargo, el traductor, seguramente, cuando descubrió esto, se encontró pues con la encrucijada, con la disyuntiva. Él dice, o él dijo en su momento, ¿y ahora qué hago? ¿Acepto que la iglesia nació con el Israel que salió de Egipto o con el evento registrado en el libro de los Hechos en el día del Pentecostés? Entonces, él se encontró con esa disyuntiva. Así, se inclinó por aquello que le habían enseñado y prefirió mejor apoyar con su traducción el dogma de que la iglesia había nacido en el día del Pentecostés. Sin embargo,
Sabemos que en los postreros tiempos vendría la restauración de todas las cosas. Y este descubrimiento ha movido a muchos en estos tiempos, como a mí, a reevaluar todo lo que se les había dicho que era verdad. A lo mejor tú dices, bueno, y es que, pues, ¿qué importancia tiene? Porque ciertamente en alguna ocasión conversé yo con una persona y me dice, bueno, ¿y eso qué tiene de importante? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, si a ti te parece que este descubrimiento de que la iglesia no nace en el Pentecostés, sino que la iglesia nace, y de hecho la iglesia es el Israel que sale de Egipto, entonces, si tú piensas que este descubrimiento es irrelevante, yo te invito a que te hagas el siguiente planteamiento. Fíjate bien. Si la iglesia es Israel, entonces, ¿quiénes son los llamados padres de la iglesia? ¿Será San Agustín? ¿Será Orígenes? ¿Será Tertuliano? ¿Serán todos esos personajes que te han enseñado hoy que son los padres de la iglesia? Ahora, si la iglesia es Israel, entonces, ¿para quiénes son las promesas de la Biblia? ¿Para los gentiles o para Israel? Otra pregunta, si la iglesia es Israel, entonces, ¿por quién vendrá Jesús en su segunda venida? Una última pregunta. Si la iglesia es Israel, entonces, ¿a quién le predicó Pablo? ¿Te das cuenta? Todo se mueve. Todo lo que te han enseñado tiene que ser reestudiado para que seas incluido dentro de esa restauración de todas las cosas. Pero no te preocupes, lo mismo me pasó a mí, lo mismo le ha pasado a todo aquel que se acerca a la Biblia con la actitud genuina de conocer a Dios y a sus planes. Es más, lo mismo le pasó al apóstol Pablo, cuando el mismo Jesucristo le descubre la verdad. Tuvo que retirarse a reaprender todo lo que le habían dicho que era verdad. La Biblia dice que fueron 17 años los que Pablo destinó para reaprender lo que ya había aprendido. ¿Tú por qué crees que Jesucristo dijo que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos? Hoy en día, los odres viejos prevalecen en las organizaciones que se niegan a aceptar lo inevitable. Dios ha iniciado un proceso de restauración concediéndonos a nosotros, los niños, la revelación de su verdad. Hoy tú tienes la decisión de ser tan flexible como el odre nuevo o tan rígido como los odres viejos. Aquí hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que la Biblia enseña que la iglesia está constituida por los llamados a salir, como una referencia al Israel que salió de Egipto. Y de acuerdo a Jeremías 16:15, como una referencia al Israel que saldrá de los 4 confines de la tierra. Y debemos tener cuidado de no espiritualizar todo esto, lo cual es la moda. La moda de hoy es espiritualizar todo, tratando de acomodarlo a aquello que más me conviene. Es decir, en ninguna parte de la Biblia se enseña acerca de un Israel espiritual que sustituye al Israel de la promesa. Nada de eso. Israel es la referencia a la promesa dada a Abraham en cuanto a que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Para los detalles respecto a cómo Dios está llevando a cabo este plan, porque lo está llevando a cabo, yo creo en las promesas de Dios, tú crees en las promesas de Dios. Si Dios le dijo a Abraham que la descendencia de Abraham iba a ser como la arena del mar, como iba a ser como las estrellas del cielo, incontables, entonces Dios está cumpliendo ese plan. Entonces, si tú quieres conocer los detalles respecto a esto, nosotros hemos invertido mucho tiempo para explicar todo esto. Yo te sugiero que descargues nuestros audios que tenemos disponibles para descarga gratuita con el tema Las enseñanzas de Pablo. Y te vas a dar cuenta, te vas a sorprender si tú dedicas un espacio de tu tiempo a esos audios, te vas a sorprender del maravilloso plan de Dios. Así es que
Vamos a retomarlo. Nosotros vimos este concepto del asunto de la definición de iglesia porque era necesario que entendiéramos qué es iglesia para definir si los primeros conceptos que analizamos cuando la Iglesia Católica aporta su definición de reino de Dios y cuando el protestantismo en un sector aporta también su definición del reino de Dios, era necesario que nosotros supiéramos qué es iglesia, para saber si esas definiciones que nosotros vimos al inicio de este estudio son ciertas o si tienen al menos cierto grado de verdad. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que retomar la línea del estudio de hoy. Las primeras dos definiciones del reino de Dios que analizamos al inicio de este estudio, la de la Iglesia Católica y la de un sector del protestantismo, se empiezan a tambalear ya que ambas están en función de iglesias gentiles, es decir, en función de congregaciones ajenas completamente a Israel. Para continuar con nuestro análisis, una vez que hemos descubierto que el término iglesia es solo una manera de llamar a Israel, el Israel que sale de Egipto, que sale del mundo, debemos encontrar referencias al reino de Dios en función de Israel en las Sagradas Escrituras. Y ahora, así como lo hicimos al principio, de ver algunos versículos que apoyaban la idea de que nuestro destino final está en los cielos y ahí estaremos por toda la eternidad, así ahora vamos nosotros a ver versículos que nos dicen que el reino de Dios será aquí en la tierra y que además está en relación a Israel. Y para eso te voy a pedir de favor que vayas al libro del Éxodo, capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 18. Ok, seguimos buscando la definición del reino de Dios. Queremos entender a qué se refiere la Escritura cuando menciona el término reino de Dios, o qué es lo que nosotros debemos entender como reino de Dios. Ya tuvimos la oportunidad de ver algunas definiciones, invertimos mucho tiempo en definir el concepto de iglesia y hemos dicho que una vez que el concepto de iglesia se nos mueve un poquito, una vez que entendemos que iglesia es Israel, entonces mucho de nuestra teología tiene que ser reacomodado para que podamos entender el plan divino, el plan de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 18 dice de la siguiente forma: el Señor reinará eternamente y para siempre. ¿Ok? Entonces aquí nos damos cuenta que es Dios mismo el que va a reinar eternamente y para siempre. Ahora vámonos al profeta Zacarías capítulo 14. Ahora estamos buscando los versículos que sustentan que el reino de Dios es un reino que se va a establecer en la tierra, que va a ser eterno, y además vamos a obtener algunas otras características. Y que además de todo está, por supuesto, una vez que definimos ya el concepto de iglesia, el reino de Dios está en función de Israel. Zacarías capítulo 14, versículo 9, te lo voy a leer, dice de la siguiente forma: y el Señor será rey sobre ¿qué? Sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. ¿Ok? Vamos a otro profeta, uno de los profetas menores. Vámonos a Abdías. Abdías, vámonos, es una profecía de un solo capítulo. Te voy a pedir de favor que busques Abdías, versículo 21. Abdías, versículo 21. Acabamos de ver cómo el profeta Zacarías hace una referencia al reino de Dios sobre la tierra. Después Abdías, capítulo 1, versículo 21, te lo voy a leer, dice de la siguiente forma, dice: subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Ok, aquí está una referencia más acerca del reino de Dios, y dice que subirá al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Hay que recordar
que el monte de Sión es una referencia a Jerusalén, específicamente al monte del templo. Y el monte de Saúl, hemos dicho, y de hecho en el estudio anterior, el estudio